Después, Cuando ya lleva el cuerpo a enterar, ajá, ya lo quieren al baño. todo. Todo, Cuando terminar? sí. Todo el cuerpo está depósito. Ayun, may kinukwento po si Chama may mga amigo kasi yung lola ni Kiko, abuela de Kiko, Abuela no? de Kiko y Abuela, abuela Lidia. abuela po ni Kiko at saka yung tatay ni Lihia kahapon po ay namatay. So, iba't ibang dalawang beses po mga amigo na dalawang tao po yung namatay kahapon. So, dalawang tao po yung kinuha po at pumanaw kahapon. Gawa ng yung lola po ni Kiko. Kung kilala niyo po si Kiko, ito po si Kiko. Ayan. Ayan. Ito si Kiko. Ayan. Ayan, malungkot si Kiko mula kahapon. Ayan, bumili ako ng ice cream nila. Chamame, no? Abuela de Kiko, morir ayer, no? Yo visto. Nakita ko kasi kahapon namatay kahapon ko yung abuela, yung lola ni Kiko nakita ko na nandito ako kahapon nung namatay yung lola niya. ¿Qué razón porque muerto? Ya, mayor. ¿Cuántos años? Posible 65. Sa 65? 65 years old daw po, matanda na. 65 mucho aquí? Y cuando persona mucho trabajar. Mucho trabajar. Sabi niya ay 65 years old daw, matanda na sa kanila yun. Kaso kapag sabi ko matanda na ba yun ay 65 pa lang. Sabi niya sa kapag trabaho ng trabaho o sobrang pagod siguro kaya namatay. Pero tiene problema su cuerpo? Sí, su pie. Tengo problema en su pie. ¿Qué problema? Rodilla. ¿Qué hay? Reumatismo o algo así. No andar. Posible diabetes. Baka diabetes. 3 meses enferma ya hasta morir. 3 months daw nagkasakit tapos namatay na. So, tingin ko may diabetes yun kaya ganun. Pero no mandar la hospital? Sí, hospital. Doctor también venía aquí. Tomar medicina. Pero no ay. Pero no saber que enfermo. No sabía. Hindi raw alam kung ano ang sakit. At yun. Ganun po talaga mga amigo dito. Kadalasan maraming mga taong namamatay na hindi alam ang sakit. Pero esto la verdad, chamame, no? Esto país mucho gente morir pero no saber que enfermo tiene, no? Porque cuando... Eso es lo que nosotros trabajamos mucho. Cuando trabajamos mucho así, cuando llega a 50 años, 60 años, cuerpo reclama. Ajá. Cuerpo ya está mal. Y también porque aquí mucho beber. Mucho beber, sí. Ajá. Mucho beber. Aha. Bali. So, yun po mga amigo, sabi ni Tia Celsa, dito raw po kasi sa bansa na to, puro trabaho, pagod, hirap, tapos kadalasan pa maraming umiinom. O, di ba? Alam niyo naman po yan kasi kita niyo po si Paulino. Kita niyo po yung mga ibang tao dito, walang ginawa kundi uminom. Kaya sa edad na ganoon, maaga pong nawawala. Pero chamame abuela de Kiko, también beber? Antes beber. Y antes. Dati daw naglalasing ang lola ni Kiko. And then po mga amigo, si Lihia po yung kanyang tatay ay namatay din po kahapon. So sabay-sabay talaga. Pero hindi ko po nakita yung tatay ni Lihia. Kaya sabi niya sa iyak doon ng iyak kahapon si Lihia. Si Lihia po yung gusto po yung bata na gusto po natin. Kaso ay ayaw po, pinagbabawalan po tayo na i-video yung kanyang ayaw po ng kanyang lola, ng kanyang nanay na mag-video. Kaya po hindi po natin sila nakakasama. So si Lihia lang po ang ngayong pagbalik ko rito ay okay na at pumapayag niya na i-video si Lihia. Chamame, papá de Lihia, ¿por qué muerto? Enfermo, pescar. Él pescar, después ¿Pescar? después escama de pescar le entra en la uña. El pescar. Sí. El pescar El después. pescador. Pescador después. Después él limpiar un pescado así. ¿Qué clase de pescado? No sé, me gusta algo así. Después. Escama de pescar le entra en la uña. Ajá. Ya está, su mano grande infectada. Infectar. Después muerto. Ya está así. ¿Cuánto día enfermo? Como 4 días así. 4 días después enfermo, después morir. De hospital así.
Kaya dito, sa El hospital. doctor dice infectar. Infectar. Mucha pena. So, yung tatay po ni Lia, mga amigo, ay sabi ni Sis ay magsasaka. So, yun po mga amigo, itatranslate ko na po para po mabilis po. Huwag na po natin lagyan ng subtitle. Kasi po, nahihirapan po editor. Kaya minsan po naluluma na yung video kasi hirap na hirap po na i-edit yung video dahil po maraming salita. So, yun po, sabi ni TSL sa... nangingisda po ang tatay ni mangingisda ang tatay ni Lia, tapos may nakuwang isda, nilinis, tapos pumasok po sa may kuko yung nung parang na infection o kumbaga meron po siguro yung poisonous po siguro yung poisonous yung isda. Malamang yun po ang nangyari kasi may mga isda po na poisonous, di ba? Yun daw ang nangyari daw ay pumasok daw po sa may kuko, tapos po pagkayari ay nagkaroon po ng sakit. After ilang days po ay namatay na, after 4 days na. So napag-uusapan na po natin about po sa patay mga amigo. Tinanong ko kay Chamame po pwede bang mag-video sa mga patay dito. Ang sabi ni Chamame, pwede kung kapamilya mo. Halimbawa si Chamame, ayan, mayroong pamilya na namatay, pwede ko pong i-video, walang problema. Todo dicho, no, aquí cuando un persona muerto puede hacer video como tu familia. Sí. Ejemplo, tu familia, tú puedes hacer foto, no hay problema. Sí. Pero cuando Familia no familia, otro familia no puede. Eso falta de respeto, no? Vale. Ayun, walang ang respeto po sa kanila kapag po gano'n na nagbibideo, tapos po ay hindi naman po kakilala o siguro hindi ka mag-anak. Yun ang sabi ng TSS kasi sabi ng TSS hindi natin pwedeng i-video yun kasi nga ay hindi naman natin ka mag-anak, sabi niya, o hindi naman niya ka mag-anak. So napag-usapan na po natin to about sa mga namamatay dito at mga kasi po iba po yung dito, iba po yung tradition nila about po sa namamatay. So sa unang araw po ay nilalagay po sa deposito kung saan po ay sa freezer yung bangkay ng isang namatay. Chamame, no, cuando un persona morir aquí, su cuerpo poner de depósito con hielo, no? Sí, para no gastar, no? Después esperar de ataúd, ¿no? Esperar la familia reunir. Sí, toda familia, ¿no? Después decidir qué día va a enterrar. So, ganun po mga amigo. Lalagay sa freezer yung katawan ng tao, tapos ay inaantay yung pamilya, tsaka yung ataúd na ipapagawa para po sa sa taon na namatay. Tapos tsaka pa lang ililibing. Chamame, no? Ejemplo, no poner solo poner la depósito con hielo. No poner medicamento están dentro del cuerpo. Sí. También poner. Sí, poner. Cuando Sacar, cuando si sacar. tú tienes dinero, si tú pagas, poner. Ajá. Si tú no pagas, solo poner. No poner. Ayun. So ayun po mga amigo, nagalagay din pala sila ng formalin dito. Tapos basta umpisa nilagay po sa may yellow. Tapos pangalawa po mga amigo ay kung may pera ka daw po pwedeng lagyan ng formalin, kung hindi ay hindi na nilalagyan. Pero cuánto día poner esto ataúd la casa? ¿Cuánto día? Un día, si trae hoy, mañana enterar. No, 3 días, 4 días. Mucha gente hasta 4 días cuando medicina. Medicina. Sí. Ajá. 3 días, sí, no problema. Cuando hay medicina, 3 días. 3 días. Pero aquí de bata, ¿cuántos días está en casa? Un día, Un trae día. hoy y mañana enterar. Aquí. Esto, solo aquí, ¿no? Sí, depende de dinero. Depende del dinero. Sí, 4 días casa, no hay problema. No hay problema cuando sabi ni Tia Celsa, wala raw problema kapag nilagyan doon ng formalin 4 days. Pero dito raw po sa bata ay isang araw lang, tapos magdamag mula umaga hanggang hapon, tapos kinabukasan po ay ililibing na. Ganun po. Hindi kaya sa atin sa Pilipinas na matagal po yung minsan 3 araw, 4 na araw, 5 araw pag inaantay po yung pamilya. Ganun po sila about po sa pag may mga namamatay dito. Chamame, yo preguntar, ¿no? Después, un día, ¿qué celebración, cómo va celebración de esto de cuando un persona morir? Sabi ko sa kanya, ano ang celebrasyon na nagaganap kapag namatay ang isang tao? Cuando muere después de entierro, una semana, todos los familias dormir en el suelo. Abajo? Sí, cuando le han enterrado, Aha. desde ese día
7 días, toda persona. Ajá, no puede No dormir, duerme en casa. no duerme casa. Cama. Ah, no, duerme casa, pero no puede. Todo comedor. Ajá, Todos así, colchón, todo abajo. todo familia. Toda familia, colchón abajo. ¿Qué significa? Para dormir 7 días. 7 días, todo familia. Toda familia, colchón abajo. No pwede arriba. No pone cama. Ah, ganun pala. Sabi ni Tia Celsa, kapag namamatay daw isang tao dito, at yung buong pamilya daw po ay hindi pwedeng matulog sa kama, sa taas. Kailangan sa buong pamilya po, lahat ng pamilya po ay matutulog sa may sala, sa baba po. ¿Qué razón, chamame, por qué dormir abajo? Como nosotros, para nuestro cuerpo. Como ayer, esta mujer morir. Ajá, Familia para como Kiko, Ajá. su abuela. Todo abajo, hasta cuando enterar. hasta enterrar. Cuando ¿Qué razón? Así, Esto tradición. tradición, antaño, todo año. ¿Qué, así. qué significa? Para el cuerpo, ¿Cuerpo de qué? para el cuerpo, cuando el cuerpo pudrir, nosotros, nuestro cuerpo también acompañar. Ah, okay. Ayun, gano'n, sabing gano'n, tradisyon daw po nila yon na kapag namatay yung isang tao, ay hindi pwedeng sa kama matulog, lahat po ng kutsyon ay ibababa para daw po, parang sabi ko, ano ang rason, ano ang kahulugan noon, anong signifika, sabi ko, bakit ginagawa yung sa may sala sa tutulog at hindi natutulog sa may kama o sa may kwarto. Sabi ni Tia Celsa ay para, ayun, para daw po samahan mga amigo, para samahan yung namatay, kumbaga yung paghihinagpis po. Ayun yung ibig sabihin po noon. Lahat po ng buong pamilya ay sasala sa tutulog sa baba lang. 7 días, no? 7 days daw po mga amigo. Después, chamame, ¿qué celebración más? Después, Después de 7 días, misa. misa. ¿Tú conoces misa, no? Sí, sí. Se hace misa, la comida, la gente va a la iglesia, vienen. Ajá. Después, cada uno en su casa. Después empezamos a poner luto, negro, ¿Qué luto? Ah, negro, sí. negro. Ang sabi po ni Tia Celsa sa mga amigo ay 7 days daw po, after nun ay after 7 days na po ay may misa na magaganap, tapos po ay magsusuot ng itim. Negro, no? Hasta cuánto día o año empezar a vestir negro cosas, negro ropas? Cuando una semana al terminar, Ajá, empezar a vestir ropa. Tú quieres vestir 6 meses, tú viste. depende. Depende. Tú quieres vestir un año, como cuando marido morir, un año. Mhm. Cuando tú quieres, si tú tienes alianza, Ajá. tú viste un año. Aha. Un año llega, tú sacas fiesta, haces misa, ya está. Sabi po ni Tia Celsa, kapag kasal daw po yung halimbawa asawa po ay kinasal, 1 year po mga amigo. 1 year na nakasuot ng itim at saka nagdadalamhati ng 1 year po. Ganun po mga amigo. Tapos, sabi ni Tia Celsa ay hanggang kapag hindi naman kapag kamag-anak lang, depende sa iyo kung kailan gusto mong magsuot ng itim na damit. Chamame, ¿quién pagar todo comida de fiesta cuando morir? Familia, Familia. un poco. Repartir, ¿no? Sí, persona viene, te da, préstame, caja de bebida, te da 5,000, otro viene 2,000, otro viene 10,000, así. So tinatanong ko kay Chamame, sino ang gumagastos sa mga pagkain? Sabi yung pamilya daw, mga kamag-anak, at nagpaparty-party po o nag-aambag-ambag po mga amigo para po sa mga pagkain na gagamitin po sa may sa may libing po. Chamame, no? Kinasabi ko kay Chamame kasi meron ako nakita rito na matay mga amigo na mga nakakotse, natawa si Chamame kasi sabi ko, Chamame, may nakita ko dito may namatay. Tapos mga nakakotse at bakit nagkakantahan, nagsasayawan? Nasa loob ng nasa may kotse na pick up po mga amigo. Ang dami. Puro nagsasayawan, nagkakantahan. Chamame. ¿Qué razón? Porque yo he visto mucho coche, después pasar, después bailar, cantar. ¿Por qué? Cuando abuela, Cuando Abela morir. como mi bebé, después mi bebé. Cuando ya son 3, bisabuela, Abuela, sí, sí. abuela, bisabuela. Ah, Cuando morir, ya está. Ya no llorar, no llorar. bailar, cantar, Bailar. música, todo persona, porque él va a descansar. Ganun pala dito mga amigo. Kaya pala meron nagkakantahan, wala daw umiiyak kapag ang namatay po ay yung abuela o yung lola, yung pangatlong. Kasi dito po meron, di ba, kanya Chamame daw. Tapos yung nane, yung lola niya, tapos yung lola niya. Kumbaga siguro sa lola niya sa kaapu-apuhan. Ganun po nagsasayawan. Wala daw iiyak, lahat daw ay magsasaya dahil nagpahinga na raw po yung lola. Yun sa amin Tia Celsa. Chamame, no, cuando ejemplo,
ejemplo de Papa de Lejía, morir, ¿no? Muerto. Después, mucho gente venir a su casa para dar dinero, ¿o no? Sí. Dar dinero Dar también. dinero para ayudar. Sí, sí, sí. Da. Dar también. Sí, con buen corazón da. Vale. Para ayudar. Sabi ko kay Chamame, meron nag-aambag din ba o nagbibigay din ba ng nagbibigay din ba ng pera yun sa kanila pagka namamatay? Sabi ko, pag may namatay, nagbibigay din ba ng pera? So ayun po, sabi ni Tia Celsa, kapag nakaburo na raw po mga amigo yung namatay, ay lahat po ng tao, maraming tao ang tutulong naman para tutulong para po sa pamilya ng namatayan. So parehas po sa atin di ba? Chamame, ¿qué más tradición aquí cuando un persona morir? Mi país, ejemplo, ¿no? No puede limpiar la casa. Cuando un persona con ataúd, ¿no? Chamame, ¿no? De ataúd está en casa con su cuerpo, no puede limpiar, no puede lavar. Esto es mi país así. Así también no puede barrer. Ajá. No También, no puede sacar de basura. Nada, no sacar basura, no barrer. Ajá. Así, escoba, todo escoba guardar. Fregón a guardar. Ajá. Machete guardar. También. Sí. So parehas po pala sa atin mga amigo kasi pag namamatay po sa atin yung kaugalian natin, bawal daw magwalis, bawal maglinis. Dito rin daw po mga amigo, pati kutsilyo tinatago hanggang sa mga walis, lahat po tinatago. So bawal po hanggat hindi pa naililibing. Chamame, ¿dónde tú cogido esto tradición? ¿De español o de tu Nosotros. tu tribo? Sí, Tu tribo? de De Combe, Combe. no, Tinanong ko kay Chamame kung sa Espanyol na ito nakuha. Sabi niya hindi, sa kanilang tribo daw. Después, Cuando ya lleva el cuerpo a enterar, Ajá. todo el mundo a bañar en la playa. todo. Todo se ¿Cuándo baña. terminar? Sí. Después de terminar de bañar en la playa, cogen hoga de plátano seco. Ajá. Lo hacen así dentro de la casa donde estaba el ataúd. Ajá. Enciende. Ajá. Termina de quemar. Todo niño tiene que pasar. Toda mujer embarazada tiene que hacer su mano así, hacer aquí. Sabi ni Tia Cel sa mga amigo, kapag libing daw po, ang mga kamag-anak o ang pamilya ay pupunta po sa dagat at maliligo. Pagbalik po, kukuha po ng dahon ng banana o ng saging, tapos ay ang mangyari po ay susunugin, tapos po ay padadaanin yung mga bata hanggang sa buntis. So, parang sa atin siguro, no, yung sa may sisiw, yun ang aking napansin na parang kamuka. Chamame, ¿qué significa esto? ¿Por qué pasarle hojas? Así, como tradición. ¿No? Tradición, solo tradición, no significa. No podemos perder nada, todo se tiene que hacer todo. Solo tradición esto. No sabemos por qué hacer esto. No sabemos No. hindi nila, sabi ni Chamame, tradition lang daw to at hindi nila alam kung bakit ginagawa ito. So, may mga explanation, hindi talaga ma-explain kung bakit ginagawa ito dahil sa tradition lang nila. Kasi sinatanong ko lagi kung ano explanation, bakit ginagawa ito. So, kukuha ng dahon ng saging at susunugin, tapos ay padadaanin yung mga kamag-anak doon po sa may siga ng tuyong banana o saging. So ayun po mga amigo, malungkot na araw mula kahapon hanggang ngayon dahil si Lihia po ay nandoon at inaantay kung kailan po ililibing ang kanyang tatay. Ganoon din po si Kiko. Sabi nga ni Tia Celsa ay hindi muna kami magbebenta ngayon hanggang hindi pa na ililibing. Kasi po ang bahay ni Kiko ay malapit lang po dito kay Chamame. So sabi ko kay Tia Celsa, ang gawin na lang niya ay yung papipiling program namin ngayon at mula kahapon po ay gawin na lang namin ay ibigay na lang doon po para sa pamilya ng namatay kasi bibili po ng mga pagkain ganun. So wala mo ng feeding program mula kahapon ngayon at siguro hanggang bukas pa. Baka bukas wala pa rin kasi bukas po yung ililibing. Bibigas po ililibing yung tatay ni Lihia at saka yung lola ni Kiko. So ayun pa mga amigo, marami tayong natututunan sa bansang ito na kakaiba at ganoon din po sa Pilipinas. At tradisyon nila na kapag namamatay ay ganoon, may mga ganong eksena po pala. So ayun pa mga amigo, ay pray na sa buhay ng pamilya ni Kiko, sa nanay, sa tatay ni Kiko, sa mga kapatid, kay Lihia, sa mga pamilya ni Lihia ay i-comfort sila ni Lord at I pray na maging magaan ang kanilang kalooban in God's perfect time. Salamat po mga amigo at God bless. Mabuhay pang Pilipino.
na-appreciate ko yung papaano sila nagdadasal.